En este módulo de formación expondremos algunas ideas que nos ayudarán a ampliar nuestros conocimientos acerca de la comunicación interpersonal. En primer lugar, nos centraremos en dar una definición de la palabra comunicación y enunciaremos los elementos que son necesarios para comunicar. Todas las personas tenemos una amplia experiencia en comunicarnos. Sin embargo, tener experiencia no significa que lo hagamos correctamente. En este módulo explicaremos cuáles son los principales obstáculos en la comunicación y citaremos algunas técnicas que nos ayuden a mejorar esta competencia. En su definición entendemos comunicación como un proceso de intercambio de información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. La información está conformada por datos que representan ideas, emociones y pensamientos. La comunicación es la base que nos ha permitido construir sociedades complejas y es además una característica inherente al ser humano. Cada vez que comunicamos llevamos a cabo un acto comunicativo. Para que éste tenga lugar es imprescindible que concurran determinados factores o elementos. Sin ellos el acto comunicativo no tendría lugar o sería inútil. ¿Sabrías decirnos cuáles son? A continuación los explicamos. Emisor o emisora, que es la persona que emite el mensaje. Receptor o receptora, que es la persona que recibe el mensaje. El mensaje, que es el contenido de la información que se envía. En función a estos tres elementos, el acto comunicativo puede ser unilateral o bilateral. Cuando la persona que emite el mensaje comunica y la persona que recibe actúa como elemento pasivo, decimos que el acto comunicativo es unilateral. Sería, por ejemplo, una clase magistral donde el personal docente comunica y el alumnado es un elemento pasivo, ya que no replica, solo recibe el mensaje y se limita a escuchar. Ver un programa de televisión, escuchar la radio o ver un espectáculo son actos comunicativos unilaterales, porque no hay respuestas. ¿Es un acto bilateral? Aquel en el que intervienen ambas partes. Interactúan ambas partes convirtiendo la comunicación en un diálogo. Hay un intercambio continuo de papeles y de roles, de persona que emite a persona que recibe. El canal es el medio o vía por el que se envía el mensaje. El canal puede ser oral o escrito. También podemos decir que el canal es el sentido a partir del que captamos el mensaje. Así, por ejemplo, será visual cuando percibimos una señal de peligro o será auditivo cuando escuchamos el claxon de un automóvil que capta mi atención. El canal puede ser el móvil cuando recibimos un WhatsApp o una postal de alguien que nos cuenta sus vacaciones. El código son los signos y reglas empleadas para enviar el mensaje y que deben conocer ambas partes para que puedan entenderse. Es el idioma que nos permite descodificar los mensajes. Si el idioma no es el mismo, la comunicación es imposible. Los códigos se clasifican en verbales, idioma, o no verbales, señales de tráfico o emoticonos, por ejemplo. El contexto es la situación en la que se produce la comunicación y determina lo que se debe entender. Es todo lo que está fuera del mensaje y que condiciona la interpretación. El contexto es el responsable de que comprendamos una expresión metafórica. Nos permite saber si los mensajes se emiten de forma literal o irónica, o si, por ejemplo, nos hacen una petición. Un ejemplo es cuando el personal docente entra en el aula y emite el siguiente mensaje. Vaya gallinero. Es el contexto el que nos permite interpretar el mensaje de manera correcta. Ruido. Toda señal que distorsiona el mensaje original que quien emite quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, del canal, de la persona que emite, del mensaje o de la persona que recibe el mensaje. Como resumen de esta primera parte, hay que mencionar que todo acto comunicativo necesita de alguien que emita, que comunique un mensaje y de alguien que lo reciba a través de un canal, con un código entendible por ambas partes y un contexto que permite interpretar parte de la información. La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando quien recibe interpreta el mensaje en el sentido que pretende quien emite. En este punto abordaremos la definición de comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal describe cómo las personas intercambian información,
sentimientos y significado a través de mensajes verbales y no verbales. La comunicación interpersonal no solo se refiere a lo que se dice y lo que se escucha, sino también a cómo se dice, el lenguaje corporal utilizado y la expresión facial adoptada. Requiere la adquisición y aplicación de determinadas competencias que a continuación definimos brevemente: empatía, responsabilidad social y habilidades de comunicación intercultural. La empatía es la capacidad de sentir las emociones de otras personas e imaginar lo que alguien más podría estar pensando o sintiendo. Responsabilidad social es la capacidad de comunicarse y comportarse con las demás personas de manera ética y que tiene en cuenta la diversidad y las relaciones de poder. Es la capacidad de evaluar la implicación del comportamiento propio en la relación con los demás. Habilidades de comunicación intercultural, la capacidad de comunicarse o compartir información con personas de otras culturas y grupos sociales, considerando la diversidad, reconociendo estereotipos, prejuicios y sesgos. La comunicación interpersonal constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia humana. Es la dimensión a través de la que reafirmamos nuestra condición de seres humanos. Las personas capaces de mantener una comunicación interpersonal adecuada contribuyen de manera significativa al bienestar emocional y la calidad de vida de sí mismas y de las demás personas. ¿Pero qué nos impide comunicarnos bien? Te animamos a que pienses por un momento cuáles son los principales obstáculos que encuentres de manera frecuente en la comunicación. Y a continuación citamos algunos. No prestar suficiente atención porque estamos preocupados con otros temas o porque la persona que emite el mensaje no nos interesa. Escuchar de manera deficiente, oír en lugar de escuchar. Suponer información, prejuzgar a las personas que son interlocutoras. Enviar mensajes incompletos o poco concretos. Tener diferentes puntos de vista y no ser capaces de entender a la otra persona. Tener ideas preconcebidas y no tener en cuenta otras opiniones. Utilizar vocabulario que no se comprende. O falta de confianza que favorece que no expresemos apropiadamente lo que queremos decir y en muchos casos puede llevar a la falta de asertividad, es decir, no poder expresar nuestras opiniones correctamente en la relación. Ya hemos comprobado que la comunicación resulta a veces complicada. Para mejorar en esta competencia, citamos algunas técnicas que pretenden ayudarnos a comunicarnos de una manera efectiva y superar dichos obstáculos. Generar confianza en la relación, construir rapport, utilizar la concreción, la objetividad, estructurar de manera adecuada los mensajes, escuchar activamente, saber preguntar, mostrar empatía, manejar de manera correcta el lenguaje verbal y no verbal, ofrecer y recibir feedback de comprensión, la responsabilidad social y la comunicación intercultural. Nos parece importante transmitir la idea de que cada persona es responsable de su comunicación. A modo de resumen, en esta primera píldora hemos presentado una definición de comunicación interpersonal, hemos hablado de los elementos necesarios para que haya comunicación y hemos mencionado las técnicas que nos ayudarán a comunicarnos de una manera más efectiva y superar obstáculos.